Imagínate esto, Arne Slot despedido, Salah marchándose y el Liverpool en reconstrucción total. Pero llega un vasco de 43 años con hambre de comerse la Premier. Eso está pasando ahora mismo en la vida real. Andoni Iraola es el nuevo entrenador del equipo de Anfield y tras su gran temporada en el Bournemouth, en la cual ha hecho historia clasificándolos a Europa por primera vez, llega a un club que necesita un cambio urgente de rumbo. Tras una temporada desastrosa con Slot, donde no se ha cumplido ningún objetivo y ha dado un juego pésimo al equipo, además de muchísimos problemas internos entre él y algunos jugadores del equipo, como por ejemplo Salah, Iraola viene al Liverpool para implantar su estilo y dar aire fresco. Y yo me he preguntado, ¿qué pasaría si tuviéramos carta blanca para reconstruir este equipo desde cero? Sin límites, con Iraola en el banquillo, con fichajes brutales y solo un objetivo, devolver al Liverpool a lo más alto. Pues hoy vamos a verlo, porque vamos a reconstruir este Liverpool roto con Iraola y vamos a poner algunos objetivos, como entre ellos volver a ganar una Premier League, volver a levantar una Champions, como ya hizo el entrenador español Rafa Benítez, leyenda de Anfield, desde hace ya muchísimos años atrás, pero esta vez vamos a intentar ganar esa Champions con Iraola. ¿Lo conseguiremos? Pues señores, vamos a ver. Y como os digo siempre, chicos, en los vídeos, se acerca ya el Mundial. Yo ya tengo mi camiseta de España, que está preciosa, esta segunda equipación brutal. Si queréis la vuestra, de cualquier selección, de la que sea, de España, de México, de Argentina, de Colombia, la de Inglaterra, si os gusta, la de Francia, las tenéis todas en sofutbol.com. Tenéis el código MAVE para un 8% de descuento y además tenéis nueva promoción, señores. Si compráis 2, os lleváis una camiseta gratis. Si compráis 4, os lleváis 2 gratis, etcétera, etcétera. Tenéis toda la información abajo en la descripción de todos los vídeos. Así que, chicos, aprovechar esta promo porque se viene el Mundial y no podéis perderos vuestra equipación de vuestra selección, chicos. Así que, lo dicho, tenéis el link abajo en la descripción con el código MAVE. Si no ponéis el código MAVE no tenéis promoción, acordaros. Y ahora sí, dentro vídeo. Pues señores, vamos allá porque vamos a reconstruir este Liverpool desde nuevo. Nueva táctica para jugar, vamos a hacer nuevos fichajes también para adaptarlos a lo que quiere Andoni Iraola, pero primero hay que ver qué tenemos actualmente en la plantilla. Y bueno, lo que tenemos en la plantilla es un auténtico desastre y un auténtico caos, y no porque tengamos malos jugadores, porque los fichajes del año pasado de Liverpool fueron buenos fichajes, pero que no han funcionado porque Slot no han sabido sacar lo mejor de ellos y aparte no han dado su mejor rendimiento. Como veis, este sería un poco el 11 titular actualmente. Ya sabéis que Salah no está porque se ha marchado, desastre absoluto. Konaté tampoco está porque de hecho hoy ha salido información de que prácticamente está fichado por el Barcelona. También se ha marchado Andy Robertson y encima súmale a esto la lesión de Kitike, que aparte de perderse el Mundial se pierde prácticamente toda la temporada entera porque se rompió el tendón de Aquiles y va a estar prácticamente un año fuera sin jugar, o como mínimo 9 meses o 10 meses fuera. Así que Kitike no contemos con él hasta el final de esta próxima temporada y Iraola no podrá tenerlo. Así que tenemos solamente un delantero centro en el equipo. Es verdad que Gakpo alguna vez ha jugado en esa posición, pero no es su posición tal cual. Chiesa también incluso ha podido jugar ahí, pero no es su posición. Así que esto es lo que hay y es un auténtico desastre. Y es un desastre porque nos falta un extremo derecho que supla al crack que teníamos, que era Mohamed Salah. Nos faltan centrales de calidad para acompañar a Virgil van Dijk. Nos falta seguramente algo en el medio del campo diferente a lo que ya tenemos. No sé, la verdad es que faltan un par de cositas y no precisamente baratas. Pero vamos a lo importante, ¿cómo va a jugar este nuevo Liverpool de Iraola? Por si no lo sabéis, Iraola con su Bournemouth ha sido uno de los equipos que más balones roba en campo rival. Siempre tiene una presión altísima y asfixia a sus rivales y con eso consigue meter muchos goles. Pero también juega con este 4-2-3-1, así que eso al menos ya lo tenemos. Dicho esto, obviamente la táctica que vamos a escoger va a ser la presión alta porque es el estilo de juego de Andoni Iraola, muy alto, sobre todo con un ataque pues muy físico y de ir mucho a la presión a robar a los defensas. Y en cuanto a los roles, pues bueno, aquí podríamos decir que tendríamos un cazagoles, luego por bandas, es verdad que siempre se suelen meter por el medio, ¿vale? Los bandas siempre suelen ir por el medio porque a Andoni Iraola le gusta mucho esto de jugar con carrileros que suban. De hecho, se va a encontrar con Kerkez, que ya lo tuvo en el Bournemouth, y en este caso pues vamos a tener un carrilero y siempre a los bandas metidos por el medio para que en ataque pues tanto Kerkez como sobre todo Frimpong, que yo creo que se va a salir con Iraola, puedan subir toda la banda y estos hagan como un poco de mediapuntas. Lo bueno es que Virs va a poder tener esa libertad en el medio y cuando roben arriba tanto Isaac, Gakpo, Szoboszlai o los fichajes que hagamos y los laterales también presionen arriba,
pues el mayor beneficiado va a ser el bueno de Beers, que va a poder estar dirigiendo pases a un lado y al otro, y estoy seguro que esta próxima temporada lo va a petar. Gravenberch, muy importante en este perfil, porque también es un jugador muy físico que puede aguantar la presión durante todo el partido, creo que va a ser clave con Iraola, creo que McAllister también puede hacerlo bastante bien con Iraola, y luego en defensa está claro que aquí falta algo, porque Gómez no tiene el nivel, Van Dijk obviamente de sobras, aunque es verdad que con tantos espacio atrás, tantos metros, cuidado, pero va a tocar seguramente fichar un lateral, o sea un central mejor dicho, que tenga buen desplazamiento en largo, porque Iraola también con sus centrales hace bastante el juego en largo a la banda contraria, así que necesitamos un central por la izquierda que haga lo mismo que Van Dijk por la derecha. Y necesitamos sobre todo alguien con muchísima presión y mucho físico en esta posición. Szoboszlai tiene mucho físico, pero no es ese jugador tan rápido. Gakpo más de lo mismo. Y arriba nos faltaría también alguien como Ekitike, que en este caso Isaac, veremos si Iraola consigue sacar su rendimiento. Pero esto es cómo vamos a jugar con Iraola. Pero faltan cosas, chicos, así que vamos a ficharlas. Pues señores, vamos a por nuestro primer objetivo, que es Nico Schlotterbeck, para arreglar esa defensa tras la marcha de Konaté. Queremos al alemán que haga dupla con Virgil van Dijk. Me parece que su juego largo, su liderazgo y esa defensa que tiene con Van Dijk harían un muro infranqueable, similar al que tiene el Arsenal, por ejemplo, con Gabriel y con Saliba. Creo que estaría a ese nivel, sinceramente. Así que vamos a por ello, señores. Creo que voy a darle un sueldo bastante alto. Al final tiene una cláusula baja de 55 millones, así que creo que lo tendríamos que untar bien en dinero, pero chicos, creo que vale totalmente la pena. Y ahí lo tenemos, señoras y señores, primer fichaje para este nuevo proyecto de Andoni Iraola en el Liverpool. Tenemos a Nico Schlotterbeck por 55 millones pagando su cláusula, un auténtico chollo para el nivel de jugador que es, y sinceramente, viendo que va a hacer dupla con Don Virgil van Dijk, se me hace la boca agua de verle jugar. Y ahora vamos a por el segundo problema que tiene este Liverpool, que es la marcha de Mohamed Salah por la derecha. Y como ya os he dicho antes, el Liverpool está en negociaciones con Yan Diomande. Es verdad que también está por ahí el Paris Saint-Germain, pero Yan Diomande pues tendrá que escoger qué prefiere, si ir a un PSG ya campeón de la Champions o intentar venir a un Liverpool a la Premier, donde, bueno, puede ser el nuevo rey durante muchísimos años en Inglaterra. Así que vamos a ver si lo conseguimos, porque barato no es. En la vida real se está hablando de 100 millones o más, que es lo que está pidiendo el Leipzig. Vamos a empezar por 90, no vamos a ser tontos y vamos a dar más. Pero barato no es, o sea, barato no es el chaval. Ha hecho un temporadón en Alemania y sinceramente barato no va a salir, 95 millones, creo que es una buena oferta. Nos piden un 6%, yo creo que 95 millones está bien, Pues aquí lo tenemos ya, señores, 5 años de contrato y Yan Diomande, que escoge este nuevo proyecto, que escoge el Liverpool de Iraola para venir a ser el nuevo Mohamed Salah. Son palabras mayores, lo sé, pero es un perfil perfecto para Iraola, jugador rapidísimo, muy físico para esa presión alta que quiere el español. Vamos a ver con el 11 a la espalda qué nos da. Pues aquí tenemos al tercer fichaje para Iraola y es Lamine Camara, señores, ese jugador que decíamos que es un todoterreno y que encaja perfecto con el estilo de juego de Iraola y que va a poder rotarse muy bien con McAllister y también con Gravenberch, jugador con calidad pero también con físico para ir hacia adelante y presionar, así que lo tenemos ya aquí. Y el cuarto y último fichaje, que lo hacemos básicamente por necesidad, porque perdemos a Ekitike toda la temporada y necesitamos a alguien ahí arriba que pueda rotar bien con Isaac. Así que, señores, nos traemos a Ollie Watkins, que es verdad que el Aston Villa se había clasificado a la Champions, pero se lo quitamos y viene para dar un poco de experiencia y dar esos minutos que no va a tener Ekitike. Y una vez terminado ya el mercado de fichajes, vamos a hacer como siempre el resumen con ese fichajazo, 95 millones por Yan Diomande, que ya ha subido uno de media y ya le estamos recuperando porque ya vale 110 millones, así que bien. Nico Schlotterbeck por esos 55 millones de la cláusula, Lamine Camara por esos 40 millones, luego las ventas de Curtis Jones y de Harvey Elliott, que en la vida real creo que ya está vendido al Aston Villa, o creo que no, porque de hecho habían hecho como algo de haberlo dejado en el banquillo toda la temporada para no ficharlo, pero bueno, nosotros lo hemos vendido porque igualmente está fuerísima del Liverpool. Luego el fichaje de Jeremy Jacquet, que es obligado porque ya lo han hecho en la vida real el Liverpool, nuestro fichaje de 20 millones por Ollie Watkins y luego también la venta de Wataruendo, Chambers, Stephenson, Bootman y más ventas por aquí y cesiones de algunos jugadores que nos sobraban. Y así quedaría nuestra pedazo de plantilla para este nuevo Liverpool de Andoni Iraola con Gakpo, Isaac de momento porque no está Ekitike y Yan Diomande por la derecha, por detrás Beers, por detrás del McAllister y Gravenberch, luego Milos Kerkez, Schlotterbeck, Van Dijk y Frimpong
Alisson en portería. La verdad que con Jan Diomande y con Slotterbeck esta plantilla ya pinta diferente, ¿no? Además en el banquillo tenemos a Watkins, tenemos también a Lamine Camara, está Jaquet, bueno, Szoboszlai ya ha lesionado, pero Szoboszlai pudiendo jugar tanto por banda como incluso por el medio después de Beers, la verdad que bastante bien, cuando se recupere Kitty, que ya será brutal. También tenemos a Gómez y tenemos a Mamardashvili, así que plantilla confeccionada, al menos en esta primera temporada, para Iraola, y vamos a ver qué es lo que puedo hacer con este plantillón y estos fichajes. Porque de momento llevamos unos 7 partidos en la temporada, Isak ya lleva 3 goles, Gakpo también, Diomande ya ha metido sus 2 primeros golitos, Watkins también en apenas 4 partidos que ha jugado, o sea que el equipo parece que no ha empezado mal. De hecho, en la Premier llevamos un 3 de 3, así que muy bien, pero esto no va de cómo empieza, sino de cómo se termina. Así que vamos hasta el final de temporada para ver cómo se le da a Iraola su primer año en Anfield. Pues terminamos esta primera temporada de Iraola en Anfield con un City que la verdad ha barrido a la Premier, 105 puntos, solo un partido perdido. Parece que, bueno, la llegada de Enzo Maresca al City pues ha sentado bien y vuelven a ser campeones. El Arsenal de Arteta, que ha pecho friado un poco esta temporada, y nosotros que hemos quedado segundos. La verdad que una mejora bastante grande si tenemos en cuenta la temporada anterior de Arne Slot, que batió el récord de derrotas en una misma temporada. Pues este año segundos, es verdad que, bueno, la verdad que ha sido difícil competir con el City, pero segundos, la verdad que está increíble. FA, por cierto, ganada frente al United en penaltis 8-7, así que ahí está el primer título de Iraola con el Liverpool. Y es que en la Carabao Cup perdimos en la ronda 3 frente al Brentford en penaltis, así que, bueno, no nos fue muy bien esta competición. ¿Y cómo nos fue en la Champions? Pues chicos, sextos en la fase de liguilla, muy bien, entrando en ese top 8 con 7 victorias y una derrota. Luego en octavos eliminamos 6-0 al Aston Villa de Oli Watkins. Luego en cuartos, pues ojo, sorpresón, 7-3 frente al Real Madrid. La verdad que brutal estos cuartos de final. Y en semis, chicos, eliminamos al Atleti 5-2, así que sí, estamos en la gran final, madre mía, contra el City. Vamos allá, chicos, que sea lo que Dios quiera. La verdad es que el City viene en modo apisonadora, pero hay que confiar, ¿no? Supongo, así que vamos allá con esta final. Podría ser brutal, ¿no? Venir al Liverpool y en tu primera temporada ganar la Champions, sería espectacular para Iraola, pero la verdad es que este City es un equipazo, ha hecho una temporada impresionante y nos gana la final, chicos. 1-2, gol de Haaland, gol de Foden, ha metido Gravenberch. El Liverpool pierde la final, pero oye, al menos finalista, ser finalista en tu primera temporada en el Liverpool, creo que tampoco es un mal resultado. Así que bueno, tras esta desilusión de no llevarlo a los Champions, tranquilos, quedan más temporadas por delante, pero al menos nos hemos llevado ya un título. Y pues bueno, ahí está Isak, ¿no? 33 golazos, creo que ya tenemos al mejor Isak de ese Newcastle ya en el Liverpool, está sacando su mejor versión Iraola, lo mismo que Gakpo, que ha metido 32 goles, madre mía, este tío cómo ha revivido. Luego también vaya numerazos de Gravenberch, 20 goles, 18 asistencias. Jan Diomande, primera temporada, 12 goles, asistencias, también está muy bien, y ha subido 5 en una temporada, cuidado, con 20 años, ojo este tío. Luego Beers, 22 asistencias, brutal, máximo asistente del equipo, ha subido 4, increíble. Watkins, 11 golitos, no está mal, la verdad que ha suplido bien a Ekitike. Szoboszlai también con 13 asistencias, Van Dijk ahí aguantando la media de momento, McAllister también, bueno, Guies ha subido 3, no está mal, la verdad. Slotterbeck ha subido 2 de media, Kerkez ha subido 4, la verdad es que Iraola le conoce muchísimo ya del Bournemouth, así que lo va a mejorar aún más, y fijaos que es joven, 23 años. Camara ha subido 2, luego por aquí Frimpong también otros 2, Moja ha subido 5, muy bien también. De las cesiones, bueno, alguna pequeña subida, pero tampoco ninguna locura. Ha vuelto Ekitike en las últimas jornadas de liga, es verdad que ha perdido 2 de media, así que lo tendremos que recuperar poco a poco la próxima temporada. Y bueno, Mamardashvili, que ha subido 2 de media, seguramente el futuro portero de este Liverpool, aunque ya veremos porque Alisson se marcha de este equipo. Jaquet ha subido 2, Bradley ha subido 4, buena subida también, Bajcetic ha subido 3 y Alisson, repito, última temporada, se retira de este Liverpool, así que el año que viene tocará buscar otro portero. Pero primera temporada completada con semifinal, bueno, final de Champions, Copa que hemos traído para casa y segundos en la Premier. Creo que sinceramente está bastante bien, así que vamos a por la segunda temporada. Pues estamos ya en esta segunda temporada donde, como veis, en el 11 inicial prácticamente no hay que hacer cambios en este Liverpool, pero es verdad que hay algunos jugadores que se han marchado porque terminaron contrato, como Alisson o Gómez, que ya se han ido del equipo, y hay que reforzar algunas posiciones, sobre todo para tener más banquillo. En este caso, pues Tsimikas se nos marcha, así que necesitamos un suplente de Kerkez, y también tenemos solamente 3 centrales. Tenemos a Slotterbeck, tenemos a Van Dijk y tenemos a Jaquet, pero no tenemos a nadie más, así que va a tocar fichar un cuarto
cuarto central también para el equipo o un tercer central para rotar y además preparar un poco la salida de Van Dijk, porque a Van Dijk le queda un año de contrato, tiene ya 35 años, el año pasado ya bajó uno de media y seguramente esta temporada siga bajando más. De momento sigue manteniendo un buen nivel, pero llegará un momento en el que ya no sea titular del equipo y que de hecho pues se marche, así que hay que ir preparando ese Liverpool del futuro que va a hacer dupla con Schlotterbeck dentro de un par de años. Así que va a tocar fichar un central y un lateral suplente y el resto en principio, a no ser que hayan salidas por alguna muy buena oferta, en principio no va a salir nadie. Es verdad que está el problema de Watkins porque claro, ha vuelto ya Kitike de su lesión, así que nos va a tocar vender a Watkins. Creo que nos ha dado una muy buena temporada, vino para suplir muy bien a Kitike, lo hizo increíble, pero yo creo que con 31 años ya ha hecho lo que tenía que hacer, ha suplido muy bien a Kitike y lo vamos a vender para darle carta y que vaya donde quiera. Por cierto, también nos hace falta un portero suplente o un portero que luche la posición como Mardashvili, porque ya sabéis que Alisson se ha marchado, así que también tocará ir a por un portero. Vamos a por el mercado. Pues chicos, aquí tenemos al portero que va a luchar la posición con Mardashvili. Ya os había dicho la primera temporada que me gustaba mucho, y Bart Verbruggen se viene desde el Brighton al Liverpool de Iraola, un portero que tiene muy buena salida de balón, muy buenos flejos, bastante rápido saliendo del área y es justo lo perfecto que necesitamos para luchar como Mardashvili. Y para la central, señores, traemos un auténtico bicharraco desde Portugal, Diomande desde el Sporting, que se suma, va a ser nuestro tercer central, ya que va a pasar a ser el cuarto, pero es un central de garantías, yo creo ya que lo ha hecho muy bien en Portugal y creo que aquí lo puede hacer increíble y a futuro ser quizás el nuevo Van Dijk, quién sabe. Y el último refuerzo que nos faltaba, señores, el lateral izquierdo para tener ahí rotación con Kerkez, pues hemos ido al Tottenham y les hemos quitado a Destiny Udogie, el lateral italiano que tiene un físico espectacular, justamente ese tipo de carrilero que necesitamos y que le viene perfecto a Iraola para esa posición, ya lo tenemos en el Liverpool. Pues nos jugamos el primer título de la temporada, la Community Shield, tras haber sido campeones de la FA Cup frente al City, que fue campeón de liga. Vamos a ver si podemos llevarnos el primer título de la temporada, porque el año pasado perdimos directamente los dos títulos con el City, tanto la Champions como pues también la Premier League, así que veremos. Pues no, palizón, la verdad que, oye, no sé qué pasa con el City, pero nos tiene tomada la medida y nos gana siempre. Doku, Cherki y Doku de nuevo. Y con nuestra parte, gol de Gapco, pero perdemos la final otra vez contra el City. No hay manera de doblegar al City, es increíble. Pues ahora sí, terminado este mercado de la segunda temporada, vamos a hacer el resumen. 53 millones nos hemos gastado en Ousmane Diomande, la verdad que creo que central de futuro, joven, con físico, buen desplazamiento también en largo, bastante parecido a Van Dijk en cuanto al perfil, obviamente. Luego Verbruggen para la portería, es verdad que nos hemos gastado mucho en un portero suplente porque son 52 millones, pero bueno, es precio Premier, aún así, muy joven, 25 años, y oye, quién sabe. Va a tener que luchar con Mardashvili en la posición. Si Mardashvili se duerme, pues Verbruggen se lo come y puede acabar siendo el titular. Así que tener competitividad en la portería creo que es bastante bueno. Y luego también el fichaje de Oli Watkins, que se lo hemos quitado. Ay, el fichaje de Watkins, no, el fichaje de Udogie, que se lo hemos quitado por 45 millones al Tottenham. Y al Tottenham nosotros le hemos vendido a Oli Watkins. Así que hemos hecho ahí, bueno, un pequeño trueque, ¿no? Entre amigos. Yo te doy a Watkins y tú me das a Udogie. Y luego, pues, Simicas, que se ha marchado al Atlético de Madrid, más las cesiones de Ramsey, Nioni, McConnell y Kouma. La verdad que bastante bien, se nos queda una plantilla creo que totalmente perfecta para esta temporada. Sinceramente es un equipazo, o sea, el once inicial es el mismo, pero luego fijaos en el banquillo, Ekitike ya recuperando un puntito de media, Szoboszlai que bueno, es un auténtico motor ahí con el bueno de Beers, la verdad que brutal, o sea, sinceramente no hay ni un pero en esta plantilla. Y la gran rival, señores, es el City, nos lo ha quitado todo, el City nos ha quitado la Liga, nos ha quitado la Community Shield, nos ha quitado la Champions, nos ha quitado absolutamente todo, señores, hay que batir al City esta temporada como sea. Vamos a ver si por fin Iraola lo consigue. Pues estamos a mitad de temporada y vamos líderes. Es verdad que tenemos una derrota, el City no, pero, señores, 50 puntos, estamos 3 por encima de ellos, así que de momento estamos peleando muy bien la Premier y vamos por encima del City, chicos, así que bien, en la Carabao Cup además estamos en semifinales frente al United y en una hipotética final, quizás el City si es que llegamos, y en la Champions de momento, pues bueno, en 6 jornadas 4 victorias, un empate, una derrota. Si ganamos las 2 jornadas que nos quedan, nos metemos en ese top 8 y también estamos por encima del City porque tenemos mejor goal average, así que de momento estamos cumpliendo y estamos luchando frente al City para intentar arrebatarles lo que nos quitaron la temporada anterior, así que vamos hasta el final de temporada y a ver si conseguimos arrebatarle los títulos. Pues señores, lo hemos conseguido, estamos en la final de la Carabao Cup frente al City después de haber eliminado 2-5 al United. Ojo que el City no lo tuvo fácil porque quedó 4-5 con el West Ham, pero nos la vamos a jugar con los Sky Blues por esa final.
Y ojo porque a esta final llegamos con 3 lesionados. Kerkez, Mamardashvili en portería y arriba Isaac. Así que toca jugarle a Ekitike, que va a tener que dar el nivel que tenía antes de su lesión. Udoji, que va a tener que jugar también esta final. Y Verbruggen, que mira, ahora nos viene bien tener un portero de tanta calidad siendo suplente. Así que, señores, segundo round frente al City. Ya nos ganó el City la Community Shield. Vamos a ver si les podemos arrebatar esta Carabao Cup. Pues no, chicos, perdemos en la prórroga 3-4, tío. Ostras, gol de Semenyo, Sherky, ha marcado a Gapco, Semenyo otra vez, madre mía, Semenyo barriendo a su ex entrenador del Bournemouth, otra vez de Gapco y McAllister. Y Semenyo, tío, Semenyo hat-trick, madre mía, la madre que me trajo, tío, Semenyo hat-trick, tío. Pues nada, segundo título que perdemos a la temporada con el City, macho. Como perdamos también la Premier League contra ellos y la FA Cup, yo ya me voy a volver loco. No, señores, no es coña, nos ha tocado el City en cuartos de final de la Champions. A doble partido, encima el primero en Anfield y el segundo será allí en el Etihad, así que tenemos la oportunidad de poder eliminar al City de la Champions, tío. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? O sea, bueno, 2-2. Supongo que no es mal resultado. Goles de Jan Diomande, de Gapco, nos marca Doku y se nos lesiona Verbruggen. Bien. Ah, se ha puesto Jaquet de portero. Vale, vale, bien, bien, perfecto. Claro, es que Mamardashvili lo tenemos lesionado. Perfecto, se me lesiona Verbruggen. Y aún así, hemos metido 2 goles. Claro, nos han metido 2 también. Bueno, no sé qué acabo de ver. Bueno, ahora sí que tenemos a Mamardashvili, que se ha recuperado. Partido de vuelta. Sí que se está recuperado Kerkez de su lesión. Y tiene roja Isaac. Señores, no puede jugar este partido. Así que le toca jugar a Ekitike. Yo ya, la verdad es que confío poco. Pues había que confiar, chicos. Menos mal. Madre mía, tú. Madre mía, eliminamos al City. Goles de Gapco. Nos marca Foden y McAllister, chicos. Madre mía. Y ahora en semifinales de la Champions nos encontramos a todo un Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, el equipo que llega en buena forma, pero vamos a ver, primer partido en Anfield. La verdad que al Liverpool se le suele dar bien jugar en Anfield frente al Barça. Bueno, 2-2, chicos. Jan Diomande y golito de Jan Diomande, que has hecho un doblete. Y en el Barça, Ferran Torres y Rafinha. Así que nos la jugaremos en el Camp Nou y eso no me gusta nada. Partido de vuelta en el Camp Nou, vamos a ver si podemos ganar, chicos, porque estamos a un partido de la final de la Champions, solamente 90 minutos. Madre mía, sí. Señores, es el año. Gol de Szoboszlai, gol de Virgil en el minuto 7, madre mía, se les ha lesionado a Frenkie de Jong, gol de Ferran, pero señores, el Liverpool está en su segunda final consecutiva y poco se habla de Andoni Iraola, 2 temporadas llevan al Liverpool, 2 finales de Champions. Es verdad que el año pasado se perdió, pero oye, llegó hasta la final y este año otra vez hasta la final. Vamos a ver contra quién. Pues señores, podemos llevarnos un título esta temporada. Aparte, bueno, pues ya sabéis que hemos perdido la Carabao Cup, una pena con el City, pero final de la FA Cup frente al Forest en Wembley, así que vamos a ver si nos llevamos este título. Y no, lo perdemos en penaltis. Oye, de verdad, esto es increíble, tío. De verdad que esto es increíble, tío, que estamos jugando contra el Forest, por favor, que hemos hecho 20 diarios y el Forest 2. Fallan Szoboszlai, que no, vamos, o sea, Szoboszlai fallando un penalti o una falta con el disparo que tiene este hombre, fallando Gravenberch. Nos ha metido Richarlison en el 88. Pero chicos, al menos en la Premier League nos la llevamos, ahí está. Primer objetivo del vídeo cumplido. Ganamos la Premier con Iraola después de que se nos escape la Carabao Cup y la FA Cup esta temporada. Y también la Community Shield. Pues señores, la Premier ha caído. Solo 2 partidos perdidos, lo mismo que el City, pero solo 3 empates. 99 goles, el mejor equipo en ataque. Y también en defensa, 22 en contra. 102 puntazos. Vaya pedazo de Premier que hemos hecho. Y por fin le ganamos un título al City, chicos. Así que, bien, solo nos falta la Champions de Iraola. Y es que aquí estamos, en esta final frente al Arsenal que ha vuelto a llegar. Ya sabéis que perdió contra el Paris Saint-Germain. Hombre, pues señores, tiene muchas papeletas para poder perder contra nosotros. No juega Virgil por lesión, no llega hasta final de la Champions, una pena. Ojo con Virgil, que ya está en 85 de media. Puede que sea uno de sus últimos grandes partidos con el Liverpool, ya lo veremos. Pero también no juega Mamardashvili porque está lesionado. Se ha lesionado 2 veces esta temporada. Verbruggen está recuperado, así que menos mal que hicimos bien en ficharlo. Y chicos, vamos allá, porque Andoni Iraola puede campeonar y hacer un doblete histórico de Premier y Champions. Pues no. Pues no. Se les ha lesionado Raya en el 12 y no lo han cambiado. Ah, muy bien. En la prórroga los mete Saka, 2 goles, luego McAllister y perdemos, chicos. 2 finales de Champions perdidas seguidas. Madre mía de mi vida, tío.
Pero bueno, aún así, pues ha sido un temporadón, chicos, ganando esta Premier. Una lástima que pues no pudimos ganar Community Shield. La FA Cup encima nos gana el Forest, que esto ya fue brutal. Que mínimo ganar yo qué sé, ganarle al Forest, ¿no? Una final. Bueno, pues tampoco, no sé qué nos pasa en las finales, pero es imposible, macho. La Carabao Cup, lo mismo. Hemos perdido 3 finales. No, de hecho 4, porque es que la Champions también, o sea, increíble. Después de haber eliminado a todo un Barça, después de haber eliminado al City, que es el rival más difícil, y perdamos en la final contra el Arsenal, o sea. No sé, la verdad es que increíble, increíble lo de ganar la Premier, pero perder 4 finales en una temporada, o sea, durísimo, 4 finales en una temporada, chicos. Pero bueno, aún así, yo no sé qué pasa con Cody Gakpo, de repente es el mejor jugador del planeta Tierra, 48 goles que ha metido este tío, yo no lo entiendo, pero vale. 20 goles de Jan Diomande, que, hombre, pues está haciendo ya números de Salah, la verdad, podríamos decir. Tiene 21 años, también te digo, o sea que aún puede hacer mejores números, pero bien, bien, la verdad que no está decepcionando ni mucho menos. Lo que yo estoy flipando es con Gakpo. Luego, Isaac, pues bueno, 19 goles, no está mal, la verdad. 15 y 12 de McAllister, buenos números. Birch, buenos números. Gravenberch, muy buenos números ya en 91. Buen suplente también Chiesa. Buen suplente Kitike, que ha recuperado 2 puntos de media. Ha metido 8 goles. Bueno, hace falta un poquito más de rodaje después de esa grave lesión. También Szoboszlai, buenos números, sobre todo en asistencias. Van Dijk, que ha bajado 2 de media. Yo creo que el año que viene será ya su último en el Liverpool. Slotterbeck ya está en 90, ya es el nuevo Van Dijk, el nuevo líder de la defensa. Frimpong en 86, Kerkez en 87. Udogie, que bueno, ha subido un puntito por ahí. En Gumoja, bueno, no está mal, ha subido ya 3 puntitos. De las cesiones creo que no hay ninguna locura por aquí. Jaquet ha subido 2, Diomande ha subido 3, que no está mal. Mamardashvili ha tenido un par de lesiones, pero bueno, así ha subido 1 de media. Camara también ha subido 2. No está mal, la verdad que estoy contento con el equipo en cuanto a cómo está mejorando. Verbruggen, que ha jugado 11 partidos en la temporada, pero ha subido 4 de media. Yo creo que hemos acertado bastante con su fichaje. Pero dicho esto, la verdad es que me duele haber perdido 3 finales, porque teníamos la opción de ganar como mínimo la FA Cup y se nos escapa frente al Forest. Y en esa final frente al Arsenal, la verdad, perderlo en la prórroga es bastante duro. Pero bueno, vamos a por la tercera temporada. Pues en esta tercera temporada, señores, la verdad que el 11 que tenemos es brutal. Es verdad que el año pasado pues perdimos todas esas finales, pero sinceramente creo que el equipo está rindiendo bien y estamos jugando a lo que quiere Iraola. Realmente creo que tenemos los perfiles necesarios para hacer el juego que queremos. Y sinceramente pues ha vuelto Leoni de sucesión, nos lo hemos quedado, este año se va a quedar en el primer equipo y poco más. Creo que voy a apostar este año por Verbruggen en vez de Mamardashvili en la portería. Y va a ser el último año ya de Chiesa, que termina contrato su último año, y también el último año de Van Dijk. Así que creo que no vamos a hacer ningún fichaje, repito. Vamos a confiar en nuestros hombres. Quiero continuidad con este equipo, que lo está haciendo bien, aunque es verdad que está perdiendo en los finales, pero está llegando a todas ellas. Y creo que simplemente nos está faltando, pues quizás ese puntito de suerte y de confianza que le hace falta al equipo. Así que vamos a confiar en ellos. Y dicho esto, primera final de la temporada de la Community Shield frente al Forest, que ya sabéis que nos ganó la FA Cup el año pasado, así que a ver si podemos por fin levantar este título. Y ahí está, chicos, final ganada, menos mal, golito de Chiesa, golito de Isaac y de Frimpong, y ahí está, podemos sumar otra copa más al palmarés, y menos mal, porque empezamos la temporada ganando una final que el año pasado ya perdimos y además se la devolvemos al Forest. Pues al final, chicos, sí que hemos tenido una incorporación y es que fichamos desde el Sunderland a Talbi, el jugador marroquí, un auténtico crack de ese equipo, porque Federico Chiesa nos ha pedido marcharse, lo hemos vendido y bueno, tenemos que fichar a alguien para esa posición, así que traemos a Talbi, que nos viene perfecto para el estilo de juego que quiere ir ahora. Pues nada, aquí tenemos el resumen de este mercado que no ha dado para mucho. Como ya os he dicho, hemos fichado a Shedizin Talbi por, pues bueno, no está mal, 36 millones, teniendo en cuenta que vale 43, terminaba contrato justo el año que viene con el Sunderland. Nos sirve para las dos bandas. Fede Chiesa, que se ha ido al Atlético de Madrid, es verdad que tiene menos media Talbi, pero bueno, va a poder ir subiendo de media poco a poco. Y luego hemos hecho varias ventas de jugadores que ya no servían y en vez de cederlos nos lo hemos quitado de encima. La verdad que la plantilla no cambia, es exactamente la misma, chicos, simplemente que entra Talbi pues ahí en el banquillo y ya está. Vamos a confiar en nuestros chicos y vamos a confiar en que este año pues no perdamos tantas finales. De momento hemos empezado bien ganando la Community Shield, pero hay que volver a ir por la Premier. Obviamente molaría mucho ganar la Carabao Cup y la FA Cup, pero señores, el gran objetivo es la Champions. 2 finales seguidas. No puede no caer este año, señores. Hay que ir a por ella. Vamos allá. Ah, bueno, espérate, que no hemos ganado la Champions, pero ha ganado el Balón de Oro Gakpo. Ha ganado el Balón de Oro Gakpo. Que dices, a ver, viendo sus números normal, metió 48 goles el tío, pero claro, solo hemos ganado la Premier el año pasado. O sea, qué locura. Gakpo, Balón de Oro. O sea, ¿cómo tiene que estar el fútbol mundial? ¿Cómo de fastidiado tiene que estar el fútbol mundial para que el mejor jugador del planeta sea Gakpo?
Pues a mitad de esta tercera temporada seguimos líderes y a mucha distancia del resto porque como veis llevamos 0 derrotas, señores. Se puede venir Premier de los invictos y ojo porque justamente en las próximas jornadas contra el Arsenal veremos, pero lo tenemos bastante hecho en la Premier League parece. Dicho esto, en la Carabao Cup estamos en la final contra el City. Otra vez nos vamos a encontrar con los Sky Blues después de haber eliminado al United y también por aquí al Sunderland, al Millwall y también al Swansea. Y bueno, pues en la Champions, chicos, hemos pasado no entre los 8 primeros, nos hemos quedado a un punto, perdimos 2 partidos, así que nos tocará jugar los playoffs frente al Napoli, ronda extra que nos va a tocar jugar. Ojo porque al City también no le ha ido demasiado bien, tampoco a la Juve, ni el Leipzig, ni Tottenham, Inter, la verdad que hay algún que otro equipo tocho, incluso el Atleti también, que se ha quedado fuera de ese top 8, pero aún así creo que estamos bastante bien, así que vamos a ver cómo termina esta temporada, porque ya sabéis que el objetivo es volver a llegar al final de la Champions, pero esta vez ganarla. Vamos a ver si lo conseguimos, porque parece que la Premier está bastante encaminada. Pues vamos allá con la segunda final de la temporada. Ya ganamos la Community Shield frente al Forest, pero nos volvemos a enfrentar a nuestra bestia negra, al City, al cual el año pasado le pudimos quitar una Premier, pero nos ganó algunas finales, así que podría ser la primera final que les ganamos. Y efectivamente, chicos, ahí está, 3-2, nos llevamos la Carabao Cup, golito de Gakpo, gol de Nico Schlotterbeck y de Gakpo, que bueno, Gakpo es en este vídeo de repente Messi, señores, tercera copa y le volvemos a ganar al City. Pues de nuevo esta temporada estamos en la final del FA Cup, el año pasado, como ya sabéis, la perdimos frente al Forest de una forma impresionante, frente al Arsenal nos vamos a enfrentar después de haber eliminado al City, así que se celebra, chicos, les ganamos la Carabao, ahora les eliminamos del FA Cup y podemos ganar la propia FA Cup. Así que vamos allá a ver si lo conseguimos, podría ser el tercer título de la temporada porque hemos ganado Community Shield, hemos ganado Carabao Cup y vamos a ver si nos llevamos, ahí está, la FA Cup, 2-1, gol de McAllister, bueno, doblete de McAllister y gol de Saka, pero chicos, le ganamos al Arsenal, cuarta copa para el casillero y chicos, ya solo nos queda saber qué ha pasado en la Premier y en la Champions. Pues señores, ¿qué ha pasado en la Champions? Ahora vamos a verlo, pero primero quiero enseñaros que hemos vuelto a ganar la Premier League y encima, madre mía, invictos, 110 puntazos, segunda Premier League seguida para Iraola. La primera temporada fue un poco caos con el City, pero la verdad que Andoni Iraola ya desde la segunda temporada ha empezado a dominar bastante, quitando las finales perdidas. Ojo a esta pedazo de liga, invictos, señores, con solo 2 empates. Hacer esto en la Premier es una locura, señores, una auténtica barbaridad. Y chicos, en la Champions, ¿qué ha pasado? Bueno, pues en la Champions ya sabéis que quedamos novenos, conseguimos eliminar al Napoli, conseguimos eliminar al Leverkusen, en cuartos nos cargamos 4-3 al Paris Saint-Germain, en semis 4-2 al Bayern y chicos, efectivamente estamos en la final, ojito, frente al Real Madrid. Así que vamos allá con esta finalísima que alguna otra vez se ha dado y casi siempre o siempre se ha dado de parte del Madrid. Encima juegan en su estadio, Santiago Bernabéu, bueno, esto es de coña. Y el último partido de Virgil van Dijk, que como veis ya no parte como titular esta temporada. Timo Mande le ha ganado el sitio, Virgil van Dijk está ya con 84 de media, se nota ya la edad, pero aún así luego jugará y levantará el título seguro. Así que chicos, vamos a ver si el bueno de Virgil se puede despedir de este Liverpool levantando su segunda Champions frente al Real Madrid, que además sería venganza por aquella final que perdieron. Señores, Andoni Iraola levanta el título que le queda, ¿sí o no? Nunca entiendo por qué pasa esto en las finales y muchas veces se buguea, tío. O sea, lo de 7-6 en penaltis, pero 2-3 hemos ganado el partido, no lo entiendo. Bueno, señores, ganamos la Champions. Goles de McAllister, para ellos Osimhen y Bradley, que marca en el 66, un canterano del Liverpool, y Mbappé en el 67, que medía el 2-3. Pero señores, ahí está, nos llevamos la maldita Champions, el título que nos faltaba por ganar, sí señor. Pero la corrupción de la UEFA no ha podido con el resultado y aún así ha dicho, ¿cómo? ¿No? ¿Que el Madrid pierde? Espera, hacemos prórroga, penaltis y que ganen en penaltis, chicos. Pero si me gana el Liverpool, te callas y penaltis. Que tiene que ganar el Madrid. Así que bueno chicos, ahí está, el Liverpool que se lleva la final de la Champions, un Liverpool que se lleva la Carabao Cup frente al City, un Liverpool que se lleva la FA Cup frente al Arsenal, que gana la Community Shield al Forest y que gana la Premier League invicto. Todo lo contrario que la temporada anterior, que es verdad que ganamos la Premier, pero habíamos perdido todas esas finales. Pues bueno, como ya dijimos, continuidad, no hemos hecho prácticamente ningún fichaje, solo el de Talvi por Chiesa. Y chicos, hemos acertado de pleno, porque dando continuidad y confianza a nuestros hombres, junto con Iraola, esta temporada ha sido perfecta y lo hemos ganado absolutamente todo.
Y otra temporada más donde Gakpo de repente es Messi, 35 goles el tío, yo no sé qué ha pasado con este hombre en este episodio, ha sido espectacular. Luego Isaac también con 31 golazos, McAllister ha hecho un temporadón impresionante el argentino, Jan Diomande, fichajazo, está llegando a 91 y repito, tiene 22 años aún, brutal también los números que ha hecho. Beers ha estado lesionado creo que prácticamente un mes y medio, pero aún así muy buenos números. Gravenberch convirtiéndose en Ruud Gullit prácticamente, fijaos las asistencias, locura, lo mismo que Szoboszlai, brutal, Ekitike, lástima la lesión porque quizás si no se hubiera lesionado hubiera estado por encima de Isaac, pero bueno, Slotterbeck, fichaje 100% acertado para la defensa, que espero y deseo que el Liverpool haga en la vida real. Talbi, muy buen fichaje la verdad, para ser suplente, ha subido 4,5 y oye, 43 partidos jugados. Bradley, top. Milos Kerkez, ya ha jugado con Iraola, lo ha hecho brutal, 90 de media con 25 años. Virgil, ante su última temporada, se despide con todos los títulos bajo el brazo, mejor despedida imposible. Muy buen fichaje también acertado el de Udogie. Verbruggen, acertadísimo también para la defensa, creo yo. Frimpong, que yo creo que con Iraola lo va a hacer brutal. Diomande, fichaje muy top también para el Liverpool, para suplir en un futuro quizás a Van Dijk. Camara, muy buen fichaje también, aunque quizás me esperaba un poco más o que si hubiese algo más de media. Engumoja también muy top, sinceramente, llegando a 83 sin ser titular en ningún partido y teniendo por delante a Gakpo, que ha sido el mejor de este episodio. Jaquet, que no ha tenido muchos minutos, pero aún así, oye, 83 de media, supongo que no está mal. Mamardashvili llegando a 89, a mí sinceramente en la vida real no me inspira mucha confianza en Mamardashvili. De hecho, yo creo que el Liverpool en un futuro cuando se vaya Alisson buscará otro portero aparte de él, porque la verdad le falta bastante para ser un portero como fue Alisson. Leoni, bueno, que ha jugado poquito, pero ahí está, ha subido 3 de media. Y chicos, ya como reflexión final en este vídeo donde hemos podido ver a lo que va a ser quizás este nuevo Liverpool de Iraola. Yo, como fan del Liverpool, ya sabéis que soy del Barça de toda la vida, pero es verdad que en la Premier League sigo al Liverpool desde hace muchos años, desde que Torres llegó al Liverpool, así que os podéis imaginar cuántos años llevo viendo al Liverpool. Creo que Iraola, sinceramente, me ilusiona bastante. Creo que es un tío con las ideas muy claras de a lo que juega y es un estilo de juego el suyo que además en Anfield pega bastante bien. Ese estilo directo, de presión alta, de robar en campo contrario, bastante parecido al que tenía Jürgen Klopp. Creo que puede casar muy bien con esta plantilla y con varios fichajes que se van a poder hacer este verano, supongo. Pues sinceramente confío bastante en que ahora le va a ir bien, así que muchas ganas de ver a este nuevo Liverpool la próxima temporada con el vuelo de Andoni. Veremos si en la vida real acertamos alguno de estos fichajes o si no, ya veremos, porque el de Diomande está complicado con el PSG, pero si no es Diomande, pues bueno, será Barcola o será otro. Si no es Slotterbeck, será otro, pero más o menos un poco los perfiles. Así que nada, chicos, espero os haya gustado muchísimo este pedazo de vídeo. Y chicos, dejarme un pedazo de like, comentarme por abajo cuál ha sido vuestro fichaje favorito, o si vosotros hubierais fichado otra cosa para este Liverpool de Iraola. Y ya sabéis, si queréis más vídeos de modo carrera, echarle un vistazo al canal. Y si no me seguís, pues oye, suscríbete, que no cuesta nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.